planear o hacer. También le quería poner este video. ¿Por qué actuar te hace imparable? Porque quiero, y he estado reflexionando muchísimo en el poder de la acción, en el poder de trascender la obsesión por planear y por esperar el momento perfecto. Y muchas veces me pongo a pensar realmente qué es más importante, qué tiene más peso para el impacto que queremos tener en la vida. Planear o lograr o hacer. Y muchas veces para lograr cosas complejas tienes que planear. Pero es una espada de doble filo porque si nos obsesionamos demasiado en la planeación, podemos perdernos de mucha acción, perdernos de la vida misma. Entonces creo que es una cuestión de balance, que tu uso de la herramienta de la planeación esté balanceado es algo bueno, pero realmente quiero hacer este video porque en la mayoría de los casos hay un desbalance en el uso de la imaginación, de la planeación, del pensamiento como herramienta para hacer. Y me pregunto constantemente cuánto tiempo perdemos como humanidad en pensar, simplemente pensar antes de actuar y analizar y más que nada sobreanalizar. Y cuántas veces en vez de moverte rápido y empezar y mejorar en la marcha, te esperas tanto que después hasta se te pasa la motivación para hacer algo. Entonces, planear, el sentimiento de planear se siente seguro, te da seguridad planear. Y hacer se siente arriesgado. Creo que por eso la mayoría de nosotros decidimos quedarnos en la zona de confort de planear, en la seguridad de planear. Porque se vuelve una manera de procrastinar, una manera de no iniciar, una manera de autosabotearnos y engañarnos a nosotros mismos, pensando que estamos mejorando lo que vendrá después por incrementar la planeación hoy. Y eso tiene que ver con una ley que se llama la ley de retornos disminuyentes. A ver, the law of diminishing returns. Esto en español se llama la ley de rendimientos decrecientes. No sabía el término en español, pero básicamente es que entre más haces algo, menos resultado tiene. El opuesto a la ley de rendimientos decrecientes es la ley de la mínima dosis efectiva. La mínima dosis efectiva es qué es lo menos que tengo que hacer de algo para tener el mayor resultado posible. Porque después de ese punto, por más que haga, ya no voy a tener el mismo resultado. Caigo después en esta ley de rendimiento decreciente. Entre más hago algo después de cierto punto, el rendimiento cada vez va siendo menor. Y esto pasa con la planeación. Entre más planeamos, menos sentido tiene planear. Y es a veces muy difícil salir de ese autoengaño. Nos autosaboteamos pensando que nos estamos haciendo algún tipo de beneficio por planear más. Y después de cierto punto, en la mayoría de los casos, ya no es real. Entonces, esta idea de que un plan perfecto en tu cabeza nunca va a cambiar nada. O puedes tener un plan perfecto en un libro y nunca va a cambiar nada. Me gusta mucho también la analogía de la diferencia entre una obra de teatro y un guión cinematográfico. El guión cinematográfico no se considera una obra literaria. Hay un debate, pero en general, académicamente hablando, un guión cinematográfico nunca se considera una obra literaria como se considera una obra de teatro. Porque el guión tiene como propósito convertirse en una película. Pero no necesariamente la obra de teatro tiene como propósito ser una representación teatral. La dramaturgia es una obra completa por sí misma.
Y creo que esto ayuda a pensar en que cuando estamos haciendo planes los estamos haciendo para lograr algo. No los estamos haciendo por el amor al arte, como haces una obra de arte. Lo estás haciendo porque es una herramienta para lograr lo que estás planeando. Y seamos honestos, ni tú ni yo somos Leonardo da Vinci como para que nuestros bocetos de planeación en 100 años vayan a ser considerados obras artísticas. Probablemente tú sí. Pero a veces planeamos tanto que se nos olvida que nada pasa si no tomamos acción. Y a veces hasta tratamos de embellecer nuestros procesos de planeación. A mí me ha pasado con algunos guiones de cine que trato de enfocarme demasiado en el formato, que el formato cumpla con los requerimientos del estándar de la industria profesional de cine, ¿no? Cuando han habido grandes obras de grandes películas, que los guiones se saltaban todas las convenciones de cómo debe ser formateado un guión cinematográfico. El punto es, no hay que considerar el proceso de planeación como el arte en sí mismo. Estamos planeando para poder hacer arte o para poder construir con nuestra creatividad. Entonces, esta idea de pensar que necesitamos estar listos, pero la verdad es que nunca llega a ese momento perfecto y es fácil decirlo, pero difícil darse cuenta cuando tú eres el que está en medio de todo. Por supuesto que hay algo adentro que te dice necesito tener más control, necesito más seguridad para evitar riesgos, para evitar perder tiempo, perder dinero, y ahí es donde es un balance muy complejo que yo todavía estoy tratando de decidir. ¿Cuál es la línea que no debes de cruzar? Por ejemplo, últimamente he estado moviendo muebles y de repente mi esposa me ayuda a mover un mueble y realmente me he dado cuenta de la importancia de ponerte de acuerdo de todo lo que va a pasar en el proceso, desde que empiezas a cargar el mueble hasta que lo vas a poner, en dónde lo vas a poner y cómo le vas a hacer. Porque si ya empezaste a cargar el mueble y de repente te encuentras con un obstáculo y no sabes qué hacer, se puede volver muy frustrante. Y creo que es un ejemplo perfecto para cosas más grandes y cosas que realmente pasan en la vida. Porque nos equivocamos. Y por supuesto que es un rasgo de una persona inteligente no quererse equivocar. Pero es mucho más inteligente aprender de tus errores que quedarte paralizado porque no te quieres equivocar. Entonces, equivocarte haciendo te lleva más lejos que imaginar o tratar de imaginar todas las posibles cosas que pueden salir mal, tratar de prevenir todos los errores que puedes llegar a tener. Y definitivamente no es que planear esté mal. Y también creo que depende mucho de qué cosas quieres hacer. Regresando, por ejemplo, al ejemplo del guión cinematográfico, el único propósito del guión es planear. Pero aún así, aunque intentes planearlo todo, van a haber sorpresas y van a haber imprevistos, y ahí es donde esta idea de la relación entre la creatividad y la intuición son muy importantes. A veces la línea es muy delgada. ¿Qué es intuición y qué es creatividad? No podemos definirlo con mucha certeza porque mucho de la creatividad es espontáneo. No puedes planear momentos de creatividad y mucha de lo que pensamos que es una genialidad o lo que podemos catalogar como un genio creativo es intuición de cosas que se resuelven en el momento y es una mentalidad de abrazar la sorpresa, abrazar lo inesperado. Son cosas que no se pueden planear. Y por otro lado, si quieres hacer una muy buena película, tienes que planear muchísimo. Y tiene que haber una persona detrás de ese proyecto que tenga muy altos estándares de calidad, de excelencia, de tener una visión y defender esa visión para que no suceda menos de esa visión. Y para eso tienes que planear y tienes que tomar decisiones antes de llegar a gastar dinero, a gastar tiempo. Y por supuesto que tienes que pensar en los errores que tienen que pasar. Entonces, no
quiero que se entienda que estoy haciendo un video o no quiero que la idea vaya más en torno a no planees y entra en la acción. Pero creo que depende mucho el proyecto o el nivel de ambición del proyecto. Y para la mayoría de las personas, un proyecto tan ambicioso que requiera años de planeación no es el proyecto correcto. Especialmente si eres un principiante en algo, te tienes que empapar de la experiencia y el error para que después tus procesos de planeación tengan muchísimo más experiencia detrás. Porque no puedes planear lo que no conoces. No puedes prever lo que no has vivido. Por ahí hay un dicho también muy importante que dice: nadie aprende en cabeza ajena. Tú tienes que aprender de tus errores para que realmente entiendas la importancia de hacer las cosas cuando te mueves en la sutileza de las cosas. Que creo que eso significa ser de los mejores o ser profesional o ser un experto en algo. Es cuando ya te mueves en las sutilezas de los errores más chiquitos. Pero eso solo llega con la acción. Entonces, en general, aunque planear es algo muy importante para tener o para lograr cosas, para crear negocios o obras de arte o lo que sea que quieras crear, que tenga muy altos estándares y que además involucre a otras personas para que sea más grande de lo que puedes hacer tú solo, necesitas mucha comunicación, mucha planeación, mucho ver a futuro y tratar de llevar el futuro al presente y procesos de imaginación que son muy necesarios. Por ejemplo, cualquier atleta, especialmente los atletas que hacen trucos, como puede ser, por ejemplo, alguien que hace motocross de saltos y giros o un profesional del skateboard. Cualquier persona que tenga que hacer una hazaña física y casi impresionante, lo primero que tiene que hacer es visualizarse a sí mismo haciéndola en su imaginación. Si no pasa eso, si no te puedes ver a ti mismo haciendo algo, probablemente no va a pasar. Entonces, creo que planear por planear es el error. Y lo único que necesitas para planear es decir: ¿qué quiero hacer? ¿Qué va a pasar? Y después imaginarte a ti mismo haciéndolo. Cada paso, cuando tú ya te puedas imaginar, ahí vas a empezar a ver los errores más comunes que pueden suceder. Y es lo único que necesitas para prevenir que pasen los errores de principiante y que puedas aprender de errores. Siempre van a haber errores, nunca vas a hacer algo completamente perfecto. Pero lo único que te tienes que preguntar es: ¿qué quiero que pase? ¿Y cómo me puedo visualizar a mí mismo haciendo eso exitosamente? Y después, en cuanto te puedas ver a ti mismo haciéndolo, tienes que tomar acción. Si no te puedes ver a ti mismo haciéndolo en el ojo de tu imaginación, en el cine de tu imaginación, tienes que hacer más proceso de planeación, más proceso tal vez de investigación, hasta que tú puedas entender todos los pasos y lo más rápido posible pasar a hacer, pasar a la experiencia, pasar a la acción, que es lo único que hace que puedas modificar la realidad maleable. Porque la realidad es maleable, pero no se modifica planeando, se modifica haciendo.